Te agradecemos profundamente. Claro, en ese marco. Ya vamos a comer. Que nos quede como material. Vamos a comer. Sí, Pero vos me dijiste que pague. Que cada uno se paga la comida. Bueno. ¿Quieres una silla? No, no está bien. Tú igual se Vamos a empezar. Tú quieres estar nomás. Bueno, Mario, Robere, muchas gracias por estar. Queríamos dejar un material para que pueda ser reproducible en otros espacios de trabajo y académicos, de formación, como parte del curso de posgrado que venimos realizando desde el principio de año entre la Asociación Pampeana de Medicina General, Familiar y de Equipos de Salud, en un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, como un primer curso de posgrado que dimos a llamar o propusimos pensar de la salud pública a la salud colectiva como un concepto en el cual nos reconocemos, intentamos construir y generar también una propuesta hacia la provincia en formación de recursos en salud, no solamente hacia profesionales médicos y no solamente hacia profesionales de salud, sino una propuesta transversal y amplia, interdisciplinaria, pensando en justamente construir desde distintas experiencias de trabajo y profesionales una idea de la salud colectiva. Mario Robere está colaborando con nosotros en esta propuesta. Hemos tenido una jornada larga de trabajo en la cual trabajamos desde la mañana en redes y salud, en el barrio Fonaví 42, donde también trabajamos en función de una experiencia concreta de trabajo en red, en relación a la problemática de violencia de género y violencia intrafamiliar. Y durante la tarde hemos trabajado distintas temáticas que hacen fundamentalmente la planificación y a la visión estratégica en la planificación de salud. Aprovechábamos a conversar que nos pudieras dejar un aporte, porque a lo largo del posgrado hemos revisado no solo el porqué de hablar de salud colectiva y ampliar el concepto de salud pública. Hemos revisado el sistema de salud, su constitución en Argentina y las visiones de modelos de atención en el mundo. Hemos pensado las reformas, ¿no? con un sustento fundamentalmente basado en la idea de determinación social de salud. Y queremos por ahí dejar un aporte, tu visión en relación a los nuevos desafíos, ¿no? Que se vienen por lo menos en pensar el derecho a la salud en la Argentina, y con la preocupación que genera la propuesta de la introducción finalmente de los seguros de salud en el país a través de la idea de cobertura universal de salud. Eso como una introducción, pero para que vos puedas aportarnos y hacer un breve intercambio. Bueno, voy a hacer algunos comentarios como para que nos facilite también la posibilidad de repreguntas, como para ir, refinando, la expectativa también de ustedes y de las personas que de alguna manera van a poder compartir esta reflexión. La cobertura universal en salud fue vivida como una operación política de los bancos, básicamente del Banco Mundial y en una fuerte embate después de varios intentos. Esta sería como la tercera oleada de reformas, planteada por el Banco Mundial, y encontró una rápida resonancia dentro de la Organización Mundial de la Salud. Hay un primer sustento que podríamos llamar en cierta manera engañoso, porque hay de un país, con la fuerte influencia que tiene Estados Unidos sobre el Banco Mundial, y siendo un país en donde el concepto mismo de derecho a la salud no significa nada, los bancos deciden que, si tenemos un subcontinente como el caso de América Latina que cree que el derecho a la salud o que la salud es un derecho, no necesariamente ese derecho debería ejercerse por la vía de la prestación directa de servicios, y dejando abierta la posibilidad de pensar que el rol fundamental del Estado para garantizar ese derecho sería por la vía de cumplir un rol financiador. Eso, en principio plantea una especie de dilema de política pública, pero luego cuando uno mira bien, y ve
cómo se ha ido configurando a lo largo del tiempo, digamos, el sector privado en la Argentina y en América Latina, digamos, queda muy claro que se trata de un nuevo giro en una progresiva privatización de la salud que no puede ya avanzar en términos de frontera, porque simplemente la población que quedaría, digamos, como clientela potencial es población sin recursos para atenderse en el sector privado. Luego, digamos, la idea de un seguro público para llevar gente, digamos, sin cobertura digamos, ahora con una cobertura abstracta, es, digamos, una operación que claramente significaría que todo lo que hace el sector público, no solo en salud, pero en este caso en salud, sería releído del otro lado como una reserva de mercado. Así que, digamos, nosotros habíamos estado custodiando una reserva de mercado para que tengan, como si vos literalmente mañana vendieras un parque nacional, digamos, porque ahí se puede plantar soja, digamos, ¿no? Es un poco la misma lógica. Así que por suerte esta operación fue rápidamente detectada en América Latina y hubo una presión muy fuerte sobre la Organización Panamericana de la Salud para que la Organización Panamericana de la Salud generara una posición diferente a la posición de la OMS, fundamentalmente liderado por Brasil, que es el país obviamente más activo en desarmar, digamos, estas travesuras, por decir así, de los bancos. Y entonces, digamos, en América Latina salió, sin desautorizar a la OMS, una propuesta que dice, digamos, que la cobertura universal, por supuesto, es un concepto valioso dentro de la salud colectiva, de la salud pública, pero que, digamos, el rol del Estado no solamente garantizar la cobertura, sino garantizar la accesibilidad. Entonces habla, digamos, de cobertura universal con acceso universal a la salud, y además, digamos, que el acceso universal depende también, digamos, de una transformación de los sistemas de salud con orientación hacia la atención primaria. Entonces, hoy podríamos decir, digamos, la fórmula de la OPS, que entre otras cosas fue liderada por Argentina, digamos, en el 2014-2015, este debate en Washington, sería algo así como CUS más acceso universal más reorientación hacia la atención primaria. Esto es tan así, digamos, que de una manera muy elegante, digamos, la OPS ya ha dejado saber que lo que está haciendo Argentina a lo que llama CUS, digamos, no es, digamos, lo que se acordó en la región de las Américas como lo que debería ser cobertura universal más acceso más orientación a la atención primaria. En el caso específico de la Argentina, la cobertura universal en salud es una especie de utilización de un nombre que ya está instalado, y la operación comienza con rebautizar todo lo que el Ministerio estaba haciendo con el nombre Cobertura Universal en Salud. O sea, una especie de eslogan puesto por arriba de todos los programas preexistentes. Y luego aparece, digamos, el abordaje de un recurso económico, que es un recurso que vale la pena, digamos, seguramente discutirlo, es un recurso de la tributación a la seguridad social, un recurso que quedó residual por una trampa, digamos, cuando Cavallo pasa a la FIP, la recaudación de la seguridad social, el nuevo sistema de recaudación tiene un hueco, digamos, que es que hay depositantes, empleadores depositantes, que no identifican, digamos, el destino. Todo el fondo que no identifica el destino se empieza a acumular en una cuenta especial, y fue creciendo, digamos, sin un uso definido. En algunos casos, digamos, lo real es que llega a un punto extremo de acumular 30.000 millones de pesos, lo cual es algo así como 2.000 millones de dólares, digamos, definitivamente mucho dinero, porque representa casi el 10% del total del gasto en salud de la Argentina. El tema es que de ahí hacen una divisoria de utilización
de lo cual si uno va de menor a mayor o de mayor a menor, digamos, lo mayor es que la mitad de ese dinero va a pasar a un bono, digamos, de proyección a 2020, digamos, para de uso del propio Banco Nación, cuyos intereses volverían a la Seguridad Social. Y como parte de esa digamos, asignación, hay una transferencia neta a los gremios que ya ha ocurrido, lo cual todo el mundo interpreta como un juego de reciprocidades que explica en parte por qué se destruye el empleo de la Argentina sin reacción gremial. Y además se le entrega 2 sillas en una mesa de 6 para distribuir un monto muchísimo mayor, que es de 4.000 millones de pesos. 8.000 millones son pensados para fortalecimiento del sector público, y ahí más o menos se arma el total de los 30.000 millones. ¿Qué sabemos del uso de los fondos que van a lo estatal? Lo primero que sabemos es que va a haber, que se toma el formato de lo que se llama cobertura porteña, con un argumento realmente muy sorprendente, que es que con absoluta convicción los funcionarios afirman que tener un carnet para acceder a lo mismo que ya accedes mejora la accesibilidad. Es un fenómeno, digamos, muy llamativo, digamos, que exista esa convicción, digamos. Eso significaría, digamos, carnetizar en la Argentina, en teoría, en el momento que sale la propuesta, 15.000 millones de personas, pero hoy, como la máquina de producir desempleados no ha parado, es en aumento. La segunda, esto ya es una cosa sorprendente, porque esa credencial sería una credencial nacional para prestaciones que no son nacionales, porque son prestaciones provinciales y municipales. Pero le daría como control del padrón a Nación. Pero lo segundo, que es igualmente sorprendente, o quizás más sorprendente, es el hecho de que saldría una historia clínica única, lo cual en principio sería para aplaudir, digamos. Pero después aparece un fenómeno, digamos, que es que esa historia clínica única, en vez de estar en manos, poder y administración del Ministerio de Salud, va a estar en poder y administración del Ministerio de Modernización. Es decir, el mismo ministerio que se ha ocupado, digamos, y que tiene una mesa de arena para reducir el empleo público en la Argentina, sería el propietario de una base de datos que en un gobierno de CEOs, un gobierno deja toda la sospecha de que nosotros tengamos, digamos, una base de datos de toda la fuerza laboral de reserva de la Argentina en manos de los empleadores, y con mucha probabilidad, digamos, determinadas marcas estigmatizantes como tener HIV o digamos, o cualquier otro factor que se considere factor de riesgo, ya estaría saltando, digamos, en la historia clínica única, sin necesidad de examen laboral o prelaboral previo. Pensar, digamos, podríamos decir así, que las historias clínicas de 16 millones de argentinos que estén en manos, digamos, del verdugo oficial de la Nación, es realmente muy sorprendente, y no existe ningún país en el mundo que haya adoptado, digamos, un modelo de registro de historia clínica electrónica sin resguardos específicos de privacidad y de definición del uso de esa información. Ahí se arma, digamos, supuestamente con lo que sobre se le va a transferir a las provincias con una serie de condicionalidades que en algunos casos, en el enunciado del principal vocero, que es el doctor Pérez Baliño, digamos, que circula por las provincias explicando un poquito esto, en cada provincia da a entender que habría una flexibilidad en relación a la pauta provincial, pero que obviamente, digamos, tiene una serie de implícitos que van a ir empujando a esta persona que tiene un carnet nacional, digamos, a demandar una serie de prestaciones que, cuando sean superadas, legalmente hablando, digamos, habilitarán al pasaje de ese paciente al sector privado contra facturación al sector público.
De la misma manera, también habría un acuerdo, digamos, para que los pacientes del sector público tuvieran descuentos en farmacia, sin explicitar, por ejemplo, digamos, cuál sería la exención impositiva por la cual los laboratorios y las farmacias y las droguerías pasaran, digamos, a hacer ese descuento. Y, digamos, qué porción de esos 8.000 millones estarían financiando eso. En todo caso, los 8.000 millones de pesos, que definitivamente, obviamente, son mucha plata y ojalá uno lo tuviera, y íntimamente, digamos, también me pregunto cómo es que quedó ese dinero ahí, digamos. O sea, no puedo dejar de preguntarme eso. Se trata de una transferencia por única vez. Es decir, que de ninguna manera podría estar financiando un seguro, una transferencia por única vez, que si el 100% fuera a financiar los 16 millones de personas que hoy tenemos, significaría una transferencia neta por única vez de 600 pesos por persona. O sea, la transferencia a las provincias estaría en ese marco. Eso, digamos, básicamente, digamos, forma parte del núcleo. Hay más componentes, uno de los cuales a mí me da la sensación de que el CUS es una especie de collage y no es un plan de salud, sino que ese collage tiene un poquito para satisfacer a cada clientela. La clientela que faltaría satisfacer más se llama sector privado y muy particularmente el sector de las prepagas. Y el sector de las prepagas quedaría satisfecho a partir de una iniciativa que claramente, digamos, está militada, digamos, por uno de los principales asesores de Massa, que es el doctor Torres, que también es rector de ISALU, que lleva, digamos, como iniciativa la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología en Salud. Mientras el CUS ha sido aprobado en estas líneas generales por un decreto de necesidad y urgencia, que por supuesto habría que preguntarse cuál era la urgencia, se separa la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías y se la pone, digamos, a consideración de la Cámara de Senadores, o sea, para sacarla como ley. ¿Qué es lo que pasa? Y a nosotros, a mí en este caso conozco un poquito más porque entré además como parte, digamos, de la audiencia pública, invitado por uno de los senadores, una de las senadoras, a discutir justamente entre un grupo de expertos, digamos, sobre la agencia. La primera cosa, la agencia es una agencia corporativa, o sea, no es una agencia académica, no tiene garantías científicas, no tiene staff de evaluadores profesionales, no tiene un mecanismo en la ley que prevea cómo se seleccionan esas personas, no tiene presupuesto asignado con lógica de dedicación completa, no tiene requisitos de cómo se trabaja el conflicto de intereses, si alguna de esas personas fuera eventualmente parte de una empresa o parte de una parte interesada, digamos, en el juego. Toda la preocupación está puesta en el board, digamos, y ese board es fundamentalmente un board corporativo. Nosotros hemos denunciado eso, entre otros casos, en el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública, porque la pregunta es por qué el foro no está ahí, digamos, en esa propuesta de ley. Llegamos a convencer a varios senadores que la propuesta era inadecuada para la Argentina, pero que no era inadecuado tener una agencia, sino que esa agencia era la inadecuada y que producir un dictamen en minoría, digamos, para tener sobre la mesa dos propuestas. Finalmente los mecanismos disciplinarios de la política hicieron que esos senadores que estaban de acuerdo, incluso trabajamos en la propuesta, finalmente recibieron la orden de no presentarla. Así que está caminando y por lo que yo sé ya tiene dictamen, si no ya la resolución de la Cámara de Senadores, la propuesta original generada por el Ejecutivo. La agencia, desde mi punto de vista, se fue enviada a pelear en el Congreso
porque sería la primera vez que el Congreso legisla contra sí mismo, porque la principal preocupación de los que proponen esta agencia es limitar a los diputados y senadores en su capacidad de escribir en el PMO, en el programa médico obligatorio. Y la desesperación, y recordemos que paradojalmente, digamos, la emergencia sanitaria se dictó en la época de Duhalde y todos los años se renueva, o sea, sigue habiendo emergencia sanitaria. El PMO de emergencia de todas maneras no ha sido suficiente porque los diputados y senadores, digamos, legislan nuevos derechos y esos derechos se traducen adentro del PMO. Y uno de esos que los verdaderamente hemos percibido que los vuelve locos, digamos, a las prepagas es, por ejemplo, la ley de fertilización asistida, digamos. Entonces, a partir de ese enunciado, si el Congreso de la Nación aprueba esa ley, sería la primera ley que estaría destinada primariamente a frenar el poder decisorio del propio poder legislativo de la Nación. Hay un segundo destinatario de esa ley, que son los jueces. Incluso la Nación ha generado en este momento, desde la Superintendencia, un observatorio de dictámenes judiciales y amparos. De tal manera que me parece que hay todo un embate de la corporación, básicamente de la mano de la estrecha relación entre salud y las prepagas, que se orienta fundamentalmente a frenar a los jueces y a frenar a los legisladores en su incidencia sobre la salud. Me parece que esa es la lectura que yo hago de ese componente que en cierta manera navega solo, porque digamos, si bien está previsto en el decreto de necesidad de urgencia del CUS, busca fundamentalmente su legitimidad en el Congreso de la Nación. Hasta acá son los componentes que nos hemos planteado. Creo que podría decirse que en el origen, digamos, los otros dos candidatos presidenciales quizá hubieran avanzado en un sentido bastante parecido, por el tipo de asesores que tienen, digamos, son figuras públicas que ya se han expresado en la idea de un seguro, y quizá los que menos tienen idea de cómo hacer un seguro sean justamente los que están en este momento, al punto que incluso en el debate que tuvimos con con el doctor Whisky en Bariloche, una de las cosas que él decía, no es un seguro. La única forma de que se transforme en un seguro sería cumplir la prescriptiva que en el año 2002 llevó al ministro de Salud entonces, digamos, a crear la base del NACER y del SUMAR, que es el tema, digamos, de que en la reforma de los 90 se habían olvidado de las obras sociales provinciales. Y una de las patas de la sota, digamos, de la ley, perdón, del NACER y el SUMAR, es que si no nos explica por qué involucran las obras sociales provinciales en el NACER y en el SUMAR desde el principio. Y verdaderamente porque, podríamos decir en aquella vieja fábula del omelette, la gallina y el cerdo, digamos, porque la pata, digamos, para el jamón la va a poner la seguridad social provincial, digamos. Entonces, una vez que el sistema jurídico le ajuste la soga al cuello a las provincias, digamos, las provincias van a tener como única forma de respuesta para los casos que sean judicializables, digamos, su obra social provincial. Esa es mi pronóstico, digamos, sobre de dónde saldrían fondos sustentables, digamos, mientras que este fondo por única vez sería nada más que un fondo zanahoria, digamos, para que las provincias entren al juego. ¿Hacemos un corte? ¿Cortamos? Sí.